Y justamente mañana tenemos una sesión ordinaria del Consejo Deliberante y uno de los temas a tratar es la emergencia en el transporte público de pasajeros en la ciudad de Junín. Te cuento que en realidad la emergencia como tal de transporte público tiene más de 15 años en la ciudad de Junín. Esto no es novedoso en realidad. No es novedoso porque a partir de no tener y no contar en la ciudad de Junín con el transporte público, se ha dictado en aquella oportunidad, hace ya te digo muchos años, la emergencia en ese sentido. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de tener la emergencia? En primer lugar, bueno, reconocer una falta de transporte público en este sentido. Sí. Y en segundo lugar, es darle las herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda gestionar e instalar en nuestra ciudad el transporte público. La verdad que, bueno, todos sabemos, durante muchos años esto no ha sido concretado. En esta gestión, que lleva 2 años y medio más o menos, de entrada se planteó de que una de las posibilidades iba a ser el transporte público, y hacia ese lado la gestión fue trabajando y gestionando muy fuertemente. Sin ninguna duda es muy difícil gestionar en ese sentido. Sí. Primero porque en realidad culturalmente la ciudad de Junín no cuenta con transporte público, y la cultura del transporte público la fuimos perdiendo todos los vecinos. Sí, lamentablemente. Exacto, y a cambio justamente de la motocicleta en muchas oportunidades. Bueno, esto ha generado que en realidad la decisión puntual de la gestión del intendente Pablo Petreca sea de volver a instalar el transporte público en la ciudad de Junín. Hacia ese norte ha ido desde la Asunción. Si está retrasada esta iniciación del transporte, es cierto, sí lo está, pero tiene que ver con una cuestión de dificultades que uno encuentra en el camino para llevar adelante todo esto. Claro. Sin ninguna duda, la gestión ha avanzado, no estamos en el punto cero, sino ha avanzado, y todos los vecinos lo podemos ver. Se ha modificado y se ha hecho estructura en la ciudad de Junín para que el transporte público pueda implementarse y que sea adoptado por todos los vecinos de Junín. De hecho, en los últimos días ya se comenzaron a poner los refugios, va a haber una serie de refugios, va a haber postes donde van a señalizar las paradas, y se han hecho en muchas de las esquinas la intervención en la obra pública con rampas y con una vereda podotáctil, que es lo que marca las diferentes entradas o la parada del colectivo. O sea, quiero decir con esto que ha avanzado, no es que no se ha avanzado en ese tema. Obviamente es un tema lento y hay que hacerlo con total prolijidad y con total claridad en ese sentido, y cuando esté todo planificado, digamos. Una de las primeras cosas ha sido, primero, tomar la decisión, digamos. Un gobierno que no tiene la decisión de poner transporte público no va a gestionar nunca para eso. Este gobierno ha tomado la decisión del transporte público, ha gestionado en ese sentido, y luego ha planificado en la ciudad de Junín dónde van a ser los recorridos, que esto es una planificación que viene a posteriori de la decisión. Claro. Todo esto ya está en marcha, y también ya se ha avanzado con respecto a la obra pública, que todos la vemos, las intervenciones que han tenido. Javier, ¿ustedes tienen mayoría en el Consejo? No, nosotros no tenemos mayoría, nosotros tenemos 9 concejales de 20 pero, que digamos, somos. Con los aliados. Sí, aliados circunstanciales. En realidad te diría que en algunas ocasiones nos acompaña, como es el concejal Andrés Rosa, en otras nos ha acompañado Unidad Ciudadana y otras en el Frente Renovador, digamos. No tenemos hoy mayoría, no contamos con esto. Lo que sí tenemos es una decisión muy clara de que esto debe salir adelante, y que esto, como te decía, no es la emergencia del transporte público en la ciudad de Junín, como te decía, no es novedoso. Lo novedoso es que hoy vemos que los bloques opositores, por lo menos es lo que se planteó en el día de hoy, mañana veremos en la sesión, hay una tendencia a no acompañar, y eso es lo novedoso. En realidad porque, insisto, ha sido rutinario desde ya hace muchos años que esto se viene dando, y hoy justamente cuando el avance es muy importante, y cuando estamos a la puerta de tener el transporte público en la ciudad de Junín, vemos que pareciera porque no está, hasta que no pase la sesión no sabemos cómo van a votar cada uno de los concejales, y probablemente alguno de los concejales evalúe un voto diferente. Esto lo veremos el día de mañana, de la oposición, pensando en que hoy concejales que están planteando la oposición a la emergencia en transporte público durante muchos años la pidieron, y fue acompañado por unanimidad, siempre por el Consejo Deliberante, en todas y las diferentes conformaciones que ha tenido en estos muchos años que viene la emergencia. Así que puede ser que alguno recapacite y vote a favor en ese sentido. Javier,
hay un tema práctico. ¿En qué facilitaría prácticamente, esta emergencia? La emergencia, el punto número uno de la emergencia lo que plantea es que se dispone en la ciudad de Junín la emergencia en el transporte público hasta que el mismo esté llevado adelante y consolidado. Ajá. Esto quiere decir que la emergencia es lo que le va a dar las herramientas al Poder Ejecutivo para, por ejemplo, llevar adelante, si lo cree conveniente, una contratación directa a una empresa. Ajá. A una empresa que venga a prestar los servicios. Lo llamativo de esto también ha sido lo siguiente, digamos, cuando se han empezado con este planteo de las diferentes empresas que podían venir a la ciudad de Junín, las mismas empresas por ahí veían medio alejada la posibilidad o medio difícil la posibilidad de dar servicio en la ciudad. Cuando han visto cómo ha sido el avance con respecto a la infraestructura, ahora puede ser que haya muchas empresas, o varias, o más de una, claro, que quieren y que estén interesados en venir a Junín justamente por la decisión política de hacerlo y porque se ha avanzado en la infraestructura necesaria. Ahora bien, ¿no está la empresa todavía? No, la empresa no está. La empresa ha tenido conversaciones como, sin ninguna duda, han venido empresas a charlar a la ciudad de Junín y de hecho la primera gestión que hizo el intendente Pablo Petreca es convocar a quienes hoy tienen el transporte interurbano, a las empresas locales, que ellos mismos dijeron que no estaban en condiciones de afrontar. Una cosa que también no quiero dejar de resaltar es que la emergencia, además del transporte urbano, lo que permite es el transporte interurbano. Esto quiere decir, si en la sesión de mañana se llegase a caer o a votar en contra y no sale favorable la emergencia, el transporte interurbano automáticamente se cae. Porque está... ¿El existente? El existente. Ajá. Se cae porque está dentro de la emergencia en transporte público, digamos. Entonces esto también es de suma importancia. No tenemos que olvidarnos que hay muchos vecinos, tanto de los pueblos como de Morse, en Roca y Camino a la Laguna y el Parque Natural, que hoy lo están utilizando. Zaforcada también, ¿no? Y Zaforcada también, hay algunas combis. Pero esto está bajo el paraguas de la emergencia porque es lo que le está permitiendo al Poder Ejecutivo la contratación en ese sentido, los permisos en ese sentido. Una de las críticas que hacían quizá nuestros televidentes cada vez que hablamos del tema es por qué se hacía la infraestructura y no se ponía en práctica directamente y después se probaba y se hacía la infraestructura, después que ya las empresas estuvieran circulando, pero es precisamente por lo que vos decís. Exacto, porque además está la decisión tomada desde el inicio en este sentido y que se va a hacer todo lo posible para que el transporte público pueda circular por la ciudad de Junín. La idea justamente fue la contraria, fue dotar a la ciudad de infraestructura para que después las empresas se vean interesadas en el tema y que no sean empresas que puedan venir a probar suerte, digamos, sino que vengan con algo en concreto, lógicamente. ¿Mañana sesionan a qué hora? Mañana a las 12 del mediodía. ¿12 en qué lugar? En el MUMA. En el MUMA, en el microcine. Exactamente.